estamos comunicados con la doctora María Beatriz Gentile. Ella es la rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Beatriz, ¿cómo anda? Carlos Márquez le habla. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, un saludo para ustedes, para toda la radio y para toda su audiencia. Nosotros en Los Demás y en Radio Rebelde, desde el año pasado, cuando la primera marcha universitaria, tenemos contacto con la Universidad del Comahue, Beatriz. Resulta que se nos ocurrió, una semana antes, convocar, y tuvimos suerte, a la presidenta entonces de la Federación Universitaria de La Plata, la presidenta de la FUA, y nos fuimos a la otra punta y dijimos, vamos a llamar a la Universidad del Comahue, y conocimos a un muchacho estupendo que es Joaquín Berrut, con el que es realmente un placer cada tanto conversar. Pero el otro día me llegó material suyo, doctora, por redes, donde hace una referencia a las ciencias y a la economía y al Fondo Monetario, a la batalla cultural, que me pareció un hallazgo. Nosotros en este programa, desde hace un año y pico largo, buscamos quienes ayudan a pensar. Así que yo le voy a pedir, primero, si está de acuerdo, en que haga una reflexión sobre eso mismo, con el tiempo que necesita. Nosotros no interrumpimos, no polemizamos, nos interesa el mensaje de quien llamamos. ¿Vamos por ahí? ¿Empezamos por ahí, Beatriz? Bueno, cómo no. Sí, Joaquín es el presidente de la Federación Universitaria del Comahue, ha sido reelecto hace poco, así que ¿no? La verdad que sí, es un cuadro importante de la militancia y del estudiantado de la Universidad Nacional del Comahue. Sí, en aquel momento fue una locución que tuvimos en la reunión del CIN, que se hizo el 3 y 4 de abril, y la verdad que un poco lo que, como reflexión, uno piensa en este ataque que hay tan fuerte al conocimiento científico, a la producción de conocimiento, a las universidades, y donde empiezan a reflotar ideas bárbaras, ¿no? En el sentido de barbarie, como, bueno, poner en duda si la Tierra es redonda, poner en duda hallazgos que, bueno, que todos sabemos que la ciencia, más allá de que la ciencia obviamente también tiene un grado de error importante, si no, no se podría, digamos, la investigación, la duda, el ensayo y el error forma parte, ¿no?, de la producción de conocimiento. Creo que hoy nosotros damos por sentado una serie de cuestiones que hace 5 siglos atrás quemaban a la gente en la hoguera, ¿no? Entonces, claro, hay fenómenos que hoy nos los podemos explicar, desde, bueno, por qué tenemos determinados rasgos y la herencia genética, hasta cuestiones que tienen que ver con el universo, fenómenos climáticos, etcétera, que es cierto, en tiempo atrás se quemaba gente. Entonces me parece que en ese aporte de las ciencias en general, uno empieza a darse cuenta que hay, por supuesto que el conocimiento científico tiene un margen de error, pero claramente es lo que nos ha venido permitiendo como especie poder tener un manejo de nuestro tiempo y de nuestro territorio y de nuestra localización como sujetos en la historia. Y en general, yo digo ciencias en general, porque, bueno, hoy precisamente hay una descalificación y un ataque muy fuerte a todo lo que son las ciencias humanas, las ciencias sociales, o aquellos que, bueno, que tratamos, yo soy historiadora, así que tratamos de pensar el mundo y pensar los procesos con una mirada más amplia, con una mirada que no tenga que ver solo con lo emergente, solo con la coyuntura, y en ese sentido yo decía, bueno, por momentos generalmente se ataca un tipo de conocimiento, en parte por ignorancia, pero en parte también porque funciona como una amenaza, ¿no? Las ciencias sociales, las ciencias humanísticas tienen un peso importante en construir miradas críticas, miradas que ponen en duda lo dado, que buscan ir más allá de lo coyuntural. Y bueno, yo hacía una comparación que con el tiempo se ha convertido justamente a la ciencia económica o a la disciplina económica en una ciencia exacta cuando nunca lo fue. En realidad, desde la ciencia económica siempre fue una ciencia social, porque obviamente la economía forma parte también de lo que una sociedad acuerda
toda la construcción del valor, de la mercancía, del precio, de los circuitos, son convenciones, es decir, son acuerdos que... Perdón, y del mundo del trabajo, sí, ¿verdad? Claro, que son acuerdos que van de la mano de procesos productivos, de modelos de producción, de modelos de acumulación, de modelos de desarrollo, y por lo tanto están muy lejos de ser exactos, muy lejos de ser exactos, son variables, tienen enormes grados de error, y yo, bueno, ponía como ejemplo en aquel momento, decía que esto no lo digo yo, está en un trabajo que se ha realizado, que justamente tiene que ver con el CELA, que es el Centro de Estudios Económicos, y que justamente hablaba en el cambio de siglo, del siglo XX al XXI, o sea, la década del 90 al 2000 aproximadamente, hubo más de 300 crisis económicas fuertes. Ahora vamos a recuperar la llamada porque perdimos recién el audio con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, la doctora María Beatriz Gentile, que es historiadora y que venía desarrollando una ponencia bastante clara acerca de cómo se ha tratado de convertir a la ciencia económica en el mundo en una ciencia de infalible, exacta, que regule y vaya por encima del resto, ordenando la vida humana de una manera diferente. Está Dayana en este momento tratando de recuperar ahí la línea, vamos a ver si lo logra. El punto es que nosotros en los demás intentamos sistemáticamente ver cómo vamos encontrando en cada rincón de la patria, en principio, o fuera de la patria, personas que ayuden a pensar, que encuentren, que propongan señales, luces de llamado a otra manera de entender el presente y salir de un presente que no nos conforma. En definitiva, nosotros estamos sujetos hoy día a una discusión francamente, entre el odio, entre la crueldad, entre la injusticia, entre lo que no debe ser, en un mundo absolutamente complicado y en un país que está sufriendo por encima de la lógica que se requiere. Ya la tenemos de vuelta a la doctora Gentile. Beatriz, estábamos en un desarrollo, por favor. Sí, no sé cuándo se cortó, no me di cuenta. No, estaba haciendo el epílogo de la idea de que se había convertido a partir de determinadas cosas, de 300 crisis económicas, a la economía en una ciencia infalible llena de falibilidades. Más o menos creo que iba por ahí. Claro, sí, es eso, y uno piensa en eso no solo en este tiempo, o sea, en un tiempo más cercano a nuestro presente. Si uno mira el proceso histórico, uno encuentra, la otra vez comentábamos esto, ¿no? Y cuando uno da clases justamente pensamos en estas cosas con los estudiantes, decimos, bueno, las élites económicas latinoamericanas no pudieron leer o no quisieron leer la crisis del modelo exportador, ya que a finales de la Primera Guerra Mundial se hacía visible, ¿no? Estamos hablando de 1918, 1920, ya la caída de los precios de las materias exportables, tanto de Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela, era más que evidente. Sin embargo, se siguió apostando a un modelo exportador y bueno, vino la crisis de 1930 que terminó de poner en evidencia esto. Yo creo que hoy pasa algo similar. Creo que pasa algo similar, ¿no? Yo veo que, bueno, que el lenguaje económico, sin profundizarlo demasiado, ¿no? Todos hablamos de carry trade, hablamos del dólar, hablamos de la inflación, hablamos de que hay que apostar acá. Me parece que en eso el neoliberalismo ha logrado imponernos una idea de que, bueno, si nosotros tenemos la economía controlada, tenemos un buen vivir. Y no solo que no es cierto, sino que además de que la economía no esté controlada, eso no es sinónimo del bienestar de una comunidad, de una sociedad. Me parece que es necesario que empecemos a mirar otras cuestiones que hacen a la realización precisamente de una sociedad en un proceso histórico y sobre todo en su presente, ¿no? Un poco iba en esa idea en aquel momento la charla. Sí, de hecho algunos hace décadas que sugerimos, justamente a partir de la experiencia histórica del mundo y de la Argentina, que va siendo tiempo, debiera ser tiempo de empezar a pensar en problemas crónicos al revés.
exactamente al revés. Ayer hay un buen ejemplo, digo, para desarrollarlo con ustedes. Después quiero ir a otro tema en 2 minutos. Pero cuando Arturo Humberto Illia ya por el 64 creó por ley el salario mínimo vital y móvil, tenía una composición de dinero eso, que representaba una cantidad de bienes y servicios suficientes para que no, abajo de eso no hubiera pobreza. Es interesante desde lo conceptual. Ayer lo llevaron a 300.000 pesos. Entonces digo, estamos teniendo un problema que es al revés. ¿Cuánto precisa una persona que se jubiló para vivir por mes? X número, ¿cómo lo construimos? Ese debiera ser el teorema a descifrar en este tiempo. Yo no sé cómo se da vuelta a eso, pero y no sé tampoco las experiencias históricas. Si me ayuda con eso, capaz que vamos avanzando un poco. Sí, yo creo que sí. Inclusive, bueno, en términos teóricos también, el salario de un trabajador tiene que ser lo suficiente para reproducir la fuerza de trabajo, con todo lo que eso significa, ¿no? Reproducir Perfecto. la fuerza de trabajo significa bienestar, salud, vivienda digna, educación para sus hijos, etcétera. Eso tampoco es así, todos lo sabemos, ni la ley del salario mínimo, ni la idea de que lo que te pago por tu trabajo es suficiente como para que, bueno, justamente eso te permita a vos tener una vida que significa una vida con bienestar digno, ¿no? Me parece que la idea del trabajo bien remunerado se ha convertido en no en un derecho. Lo que nosotros evaluamos como un derecho se intenta instalar que es un privilegio, que la idea es que se trabaje precariamente en varias cosas al mismo tiempo. Me parece que hay una noción sobre el trabajo, sobre todo en los jóvenes, que está bueno, creciendo, o por lo menos circula esta idea de muchos o varios trabajos precarios, pequeños, y bueno, en algo que me permita el día a día. Esto que las generaciones actuales ya ni se les ocurre pensar en que puedan llegar a tener una casa, ni que puedan llegar a tener, bueno, una estabilidad laboral. No tiene que ver con un desarrollo donde, bueno, la multiplicidad de trabajos hace a la variabilidad misma del sistema, sino que tiene que ver como pensado desde la subsistencia. Y en ese sentido también hay un cambio de paradigma. Lo cierto es que sería muy bueno que habláramos más de estas cosas y no de todo el tiempo atosigados con la idea de cuánto está el dólar, que dónde hay que hacer esto, si no hay que hacer el otro, si hay que jugar con un fondo de inversión, si mejor esto. Me parece que ahí hay un punto donde nosotros, las universidades, los que producimos conocimiento cultural, los intermediarios de ese conocimiento, los que los difundimos, tenemos un lugar que hacer, ¿no? Tenemos que hablar de estas cosas y cambiar la agenda de la agenda cultural y política en estos términos. De estas cosas son las que hay que hablar. Nosotros instalamos estas cuestiones para que nuestros estudiantes conversen sobre esto, aprendan desde otros lugares, y poder pensarnos como sociedad no ahistóricamente, o sea, siendo conscientes del momento en que estamos viviendo. Pero bueno, siempre hay disrupciones, ¿no? Acaba de asumir un papa que nada más y nada menos elige como punto de referencia, bueno, un papa que escribe a finales del siglo XIX y pone en valor la idea del trabajo y la organización de los trabajadores. Es disruptivo, es disruptivo. Es disruptivo y es un tiempo también de escasez, de escasez de elaboración de ideas. Es lo que yo creo. Por todos lados encontramos voces, encontramos personas que están pensando y que están diciendo una alternativa a lo que se está viviendo acá. Y como moda, para mí es una moda que además distrae y pervierte. Digo, que nos pasemos un año de este gobierno con la gente que no le alcanza la plata, tratando de justificar un ajuste que la subsume cada vez en peores condiciones de vida a ellos, a sus amigos, a su familia, es casi una enfermedad, una patología social. Pero a mí me interesa preguntarle, justamente por el rol de rector de universidad, para los que escuchan, es una cosa fantástica.
no hay, hay pocos trabajos donde alguien pueda tener una vinculación con tantas generaciones, tantos niveles de educación distintos adentro de su vida, como un rectorado de una universidad. Esto incluye desde las escalas, si se quiere, de trabajo más simples a las más complejas, a los investigadores, a la gente que está llena de sueños. Es una cosa, disculpe que estoy haciendo una explicación de su cargo, pero es esto. No, es interesantísimo, porque hay una cosmovisión que a veces no la tiene un gobernante. Es como francamente se le escala todo eso. ¿Por qué estamos tan permeables a ser una sociedad enfrentada a partir de lo peor del ser humano, Beatriz? Uy, bueno, pero esa pregunta es muy difícil. Es muy difícil poder responderla. Coincido en que nosotros tenemos así como un rango de la diversidad muy abierto en las universidades y nuestros diálogos son cruzados todo el tiempo por distintas realidades y perspectivas. A mí me parece que hay yo sí creo que las sociedades van construyendo una percepción de su tiempo presente, y en la Argentina me parece que eso es muy fuerte como el único tiempo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros desde la transición democrática tengo la idea de que es una sociedad que viene viviendo el presente como si no tuviera anclaje, ¿no? Como si, bueno, empezamos de cero y esto es lo nuevo y lo de atrás, bueno, ya pasó, fue, y de alguna manera siempre estamos como surfeando la emergencia. Todo es emergente, todo es ahora al costo que sea. Y en ese sentido, uno casi diría que la sociedad argentina es como adolescente, ¿no? Como, bueno, como una, políticamente quiero decir, bueno, descarte todo lo viejo porque nada sirve, lo de atrás, y ahora esto es lo mejor que te puede pasar, es lo único, es lo que vale. En ese contexto hay una mirada que dificulta muchas veces, poner en tensión un presente que se presenta, que resulta o se muestra muy exitoso, y un pasado que tiene todo lo negativo. Nosotros, ahí está justamente, creo yo, el trabajo cultural, el trabajo en las universidades, el trabajo en las escuelas, el rol de la ciencia, el rol de todos nosotros que somos intermediarios de la cultura, digo yo. Bueno, ahí está la cuestión de que estas cosas se hablen, ni el éxito del presente y el fracaso de aquel pasado, ni, bueno, todo pasado fue mejor. Me parece que en esa tensión, lo que está viviendo hoy la Argentina es un poco el resultado de una serie de fracasos, pero que no son más fracasos que los que ha tenido otras sociedades. O sea, uno puede decir, bueno, hay un fracaso, la democracia, hay un fracaso de los partidos mayoritarios, le hace el peronismo o el radicalismo, o la propia izquierda en la Argentina, de haber logrado que los fracasos, habría que ver si los fracasos que vivió este país son tanto más importantes que los que han vivido otras sociedades. Lo que hay que trabajar en tal caso es cómo construye la sociedad argentina su presente político, ¿no? Me parece que ahí tenemos un problema. No sé si... Perdón, no sé a qué adjudicárselo, si a la el escaso tiempo democrático que ha tenido este país en el siglo XX, los rasgos de autoritarismo y censura que hemos vivido en términos culturales. No sé, eso tendríamos que pensarlo un poquito más. Sí, yo siempre he creído que no ha habido un solo gobierno, por lo menos del 83 acá, al que se le pueda plantear que ha fracasado en un 100%. Eso es una mirada personal, digo. Sí. Y mientras la sociedad, las personas no logremos decir, che, esto me parece que estuvo bien, aunque nunca votes ese partido, no pienses como ellos, lo que fuera, si no logramos empezar a tener esa generosidad para reconocerlo algo al otro, vamos a tener un problema, porque llegamos a este extremo. Yo empecé este programa de hoy con un audio de un periodista anhelo que dice barbaridades de la gente por su piel, por su color, insulta, se celebra que no exista ni nadie para poder decir cualquier cosa. Es más, lo expresa como que él fue educado en esa cultura. Yo dije, ahora le voy a comentar esto al final a la rectora de la universidad.
Es un señor de 50 años, con un micrófono, con una radio potente como Radio Mitre, ¿no? Sí. Bueno. El tipo dijo barbaridades de Riquelme, quería pelearse con el presidente de Boca y lo trató de cosas que, por la mitad de esas cosas uno iba preso. Bueno, pero es lo que el clima de arriba hacia abajo, diría yo, ¿no? De las primeras figuras del gobierno habilitan a decir estas barbaridades y, bueno, en eso la Argentina todavía tiene deudas muy fuertes. Alemania pudo tener una ley donde justamente se penaliza aquel que haga un elogio de lo que fue el holocausto, el nazismo, etcétera, etcétera. Me parece que nosotros en eso estamos en deuda y yo sí creo realmente que habría que penar, que no es libertad de opinión el racismo. Yo siempre digo lo mismo, los derechos humanos no se plebiscitan, no es un problema de opinión, no se opina, así como la especie humana digo yo, ¿no? Humberto Eco decía, la especie humana llegó a algunos acuerdos que son tabú y que esos límites morales no se pueden cruzar. El canibalismo, por ejemplo, no es opinable. Sí, claro. No es opinable el incesto. No, claro. Digamos, la humanidad llegó a un punto en que dijo, bueno, esto es punible, esto no es de libre opinión. Yo creo que nosotros, que todavía se siga creyendo que la raza, que el color de piel es un factor para entender que hay seres superiores e inferiores, bueno, me parece que se daba por hecho que era un acuerdo tácito al que habíamos llegado. Evidentemente no lo es. Si hoy tenemos comunicadores o que aspiran a ser comunicadores y dicen estas barbaridades, yo creo que sí tendríamos que volver a trabajar en estos acuerdos. No, por eso digo, los derechos humanos, los derechos esenciales no se plebiscitan, no es un problema de opinión. Nuestra Constitución es clara en ese sentido, no hay algo que pueda cada época volver para atrás. Que se haya eliminado el INADI no quiere decir que ahora se habilita la barbaridad. Se elimina el instituto porque a este gobierno no le interesa justamente llevar políticas públicas en esa dirección. Pero eso no habilita que se digan estas barbaridades. Yo creo que en eso, como tampoco hay clima de época, lo que hay es una hegemonía de un tipo de pensamiento que tiene los aparatos materiales y la logística necesaria para poder reproducirlo, lo cual lo hace, no le quita ningún de la penalidad ni el límite moral que uno le podría adjudicar a una persona que habla en esos términos, ¿no? Yo le quiero agradecer por su tiempo, la vamos a volver a llamar yo sé exactamente cuándo, pero no se lo voy a decir, va a ser en 2-3 meses. Bueno. No sabía que había sido reelecto Joaquín, así que seguramente lo voy a molestar a él la semana que viene o la otra porque acá en la mesa además se hizo muy popular, los chicos es muy simpático. Y el Joaco sí fue reelecto, sí que sí. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Tengo 3 títulos, después voy a elegir uno de lo que ha dicho. Yo voy anotando mientras escucho, aunque parezca algo que no se usa. Pero hay 3 cosas que dijo, no sé, las 3 son fuertísimas. Empiezan a flotar ideas bárbaras de barbarie de 5 siglos atrás. El racismo no es libertad de expresión. Que se haya eliminado el INADI y no habilita la barbaridad. Alguna de las 3 va a ser el título, después le voy a mandar el audio, doctora. Bueno, cómo no, Carlos, cómo no. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, una